el máximo la experiencia. ¿Tenemos todos ya nuestros paquetitos? Si alguien falta, que levante la mano. Sí. ¿Todos tienen sus muestras? ¿Alguien que no tenga, que levante la mano? Ah, bueno, los que no tengan. Muy bien, entonces lo primero que voy a repetir es que no hagan nada con ellas hasta que les diga, porque el chocolate muchas veces uno ni piensa, ya se lo metió a la boca. Bueno, tal como ya explicó, vamos a ver, tal como ya explicó Hader, tenemos en el estudio, se hizo pues una combinación de 10 zonas que multiplicada por los 5 tiempos de fermentación, pues nos da 50 diferentes tiempos de fermentación, y multiplicada por 3 temperaturas de tostado, pues nos da 150 muestras, que son muchísimas muestras que hubo que comparar. Para poder producir los chocolates, pues se utilizó el laboratorio de Agrosavia C de Palmira, y estos chocolates fueron catados por un panel. Aquí tenemos una foto, un panel de expertos, que por acá contamos a una miembro de ese panel, que está ahí atrás, es Jennifer Criollo, que nos acompaña acá, que es parte del panel que evaluó las muestras, que ella es de aquí de Tolima. Y entonces con este panel lo que hizo fue generar los perfiles de sabor que ustedes vieron que mostró Hader. Como podemos ver, por ejemplo, acá les quiero mostrar solo el ejemplo de una zona. Ustedes pueden ver cómo, dependiendo del tiempo, dependiendo del tiempo de tostión, del tiempo de fermentación, el perfil pues fue variando, ¿verdad? Van variando todos los atributos, y ahorita vamos a ver a qué nos referimos con atributo, a qué nos referimos con un perfil sensorial, pero pues solo para que vean cómo va variando por el tiempo de fermentación y la tostión en una zona. Ahí vimos 15 diferentes perfiles de la misma zona. Bueno, pero la verdad es que la pregunta que muchos nos hacemos a veces cuando no estamos en la investigación de evaluación sensorial, pues ¿qué es un perfil de sabor, verdad? Entonces, todos sabemos que lo que tenemos en realidad es una muestra de cacao que ha sido transformada al chocolate. Y no es que este cacao vaya con saborizantes o vaya con productos agregados, sino que es el mismo cacao tenemos todo, el mismo cacao desarrolla un sabor que para presentarlo uno lo separa en sus componentes. Y esos componentes son lo que llamamos atributos de sabor, y que los percibe la lengua humana, están como los sabores básicos que todos conocemos: amargo, acidez, ¿verdad? En el cacao es amargo y acidez lo que más se presenta. Después está la astringencia, que es la sensación de resequedad en la boca, que creo que aquí le llama manchoso. Y después hay notas aromáticas, y las notas aromáticas ya son las que son florales, frutales, a panela, madera, especias. Pero en realidad tenemos un todo, que es el cacao y su sabor, que lo estamos dividiendo en componentes. Entonces a mí me gusta explicar lo del perfil con una analogía a un prisma, porque en el prisma, los que han visto un prisma, o a veces no tienen forma de prisma, pero ahora los venden para adornar la casa también, que son como unas esferitas con lados que al pasar la luz del sol reflejan sobre la pared colores. Es porque la luz del sol, al pasar por el prisma, se divide en sus componentes de color, y es lo mismo lo que hacemos nosotros en el cerebro cuando probamos una muestra de chocolate y la intentamos describir en sus sabores componentes. Entonces, por ejemplo, lo que quiero decir es, ahorita es que va un poquitín atrasado. Está el sabor del cacao, que lo transformo en chocolate o en masa de cacao, y al evaluarlo sensorialmente, que haría la función de separar en sus componentes, pues uno va a obtener un perfil que puede contener varios sabores y aromas, dependiendo de
de la combinación de la genética, de la fermentación y en este caso también de la tostión, es lo que se va a expresar en ese chocolate. Entonces, cuando hablamos de un perfil de sabor y uno empieza a mencionar sabores que no son cacao, sino que son otros sabores, es porque a través de nuestro cerebro, para poder comparar, tenemos que utilizar otros elementos que de alguna manera están presentes en la muestra de cacao o de chocolate. Ahí. Afortunadamente, para poder describir el sabor del cacao, pues existe este lenguaje sensorial que ha sido propuesto como estándar internacional de la organización que se llama Cacao de Excelencia, que creo que acá lo conocen. Yo sé que Colombia lleva ya muchos años participando en ese concurso internacional y también organiza su propio concurso nacional a nivel país y a nivel regional, y así se seleccionan las mejores muestras para que vaya a ese concurso. Bueno, esa organización ha trabajado ya, no sé, tal vez unos 15, 18 años con muestras de cacao de todo el mundo y ha utilizado un lenguaje sensorial para describir las diferencias. Si uno está en una región nada más, pues la diversidad de sabor va a ser menos que si estamos hablando de todo el mundo. Por eso es que tiene como tantos términos, ¿verdad? Porque vemos que están lo que llaman ahí 5 atributos principales y luego que eso generalmente se presenta en todos los cacaos como su nivel de tostado, el sabor propiamente a cacao, que es ese sabor chocolatoso, la acidez, el amargor y la astringencia, pero después, dependiendo de la combinación de factores que afectan el sabor, un cacao puede o no tener notas a fruta fresca, fruta marrón, vegetal, floral, madera, especia, nuez, caramelo y dulzor en el caso del chocolate, y si no fue procesado de la manera con las buenas prácticas, puede tener defectos. En este caso, los chocolates que vamos a probar pues no tienen defectos, son muestras que han salido bastante bien. Entonces, gracias a esta organización, es que en el sector del cacao a nivel mundial se ha podido ir estandarizando, porque no se ha llegado a ese punto este lenguaje. Claro que para que todos nosotros hablemos de este mismo lenguaje tendríamos que pasar por un entrenamiento donde vayamos probando a qué nos referimos cuando decimos fruta fresca, pero ya sabemos que son frutas frescas por la vida cotidiana, ¿verdad? Entonces, hoy, por ejemplo, que vayan a catar, puede ser que cuando vayan sintiendo sabores en su paladar, tal vez no estén de acuerdo con lo que dice su vecino de la mesa o no estén de acuerdo con lo que aparezca en la pantalla, pero no es porque sea un error, es porque los aromas es como la música que nos lleva, va directo como al nivel emocional y al nivel de los recuerdos de nuestra memoria sensorial y nos va a conectar con diferentes cosas porque cada aroma nos lleva a otro recuerdo. Y si yo nunca he probado, si viene alguien acá que nunca ha probado una fruta de cacao, nunca va a saber a qué sabe eso ni se le va a ocurrir, ¿verdad? Entonces lo primero que les quiero decir es que hoy cuando caten estos 4 chocolates, pues lo que ustedes sientan es correcto y es su propia verdad. Para hablar el mismo lenguaje es donde hay que llevar a cabo un entrenamiento y las personas, creo que aquí hay 2 productores que estuvieron en los entrenamientos en Agrosavia este año y el año pasado y vieron cómo lleva un tiempo hasta que todos nombramos al mismo sabor lo mismo, ¿verdad? Hoy puede ser que sientan cosas diferentes, pero lo más importante es ir siendo consciente de eso que uno va percibiendo y aprender a nombrarlo, porque con los aromas, a diferencia de los colores todos me van a decir que eso es blanco, todos me van a decir que eso es verde, todos me van a decir que eso es rojo, porque desde chiquitos nos entrenan a nombrar. En cambio, con los olores es mucho más inconsciente y no es sino hasta que me da COVID y no siento el aroma es que me doy cuenta cómo los olores hacen de mi mundo un mundo mucho más lleno de colores, dice uno, ¿no? Porque de alguna manera son matices, pero somos súper inconscientes de eso y entonces para ir percibiendo el sabor que tiene el cacao, pues uno tiene que comenzar en su vida cotidiana a ir tratando de nombrar los olores, de nombrar los aromas que siente en la comida, pero no solo en eso, sino en todo lo que hay en la vida. Uno entra a un lugar y huele, uno sale de un lugar y huele. Ayer comenzó a llover y entonces olía a tierra recién mojada, en fin, en todos lados huele.
incluso ahorita está ya muy de moda que en los hoteles, en los restaurantes, en las oficinas se pongan aromatizantes artificiales. Y hay algunos que son más o menos sensibles, pero pues hay aromas en todo nuestro mundo. Y si uno pierde el sentido del olfato o del gusto, ahí es cuando se da cuenta lo importante que es casi como la vista o como el oído, pero pues uno no lo valora tanto porque no estamos acostumbrados. Entonces, esto para explicarles qué es un perfil sensorial y que lo que mostramos o lo que mostró Hader anteriormente, pues es justamente de cada zona, dependiendo el tiempo de fermentación, dependiendo de la tostión, pues cambian ciertos atributos que hacen parte de esos perfiles de sabor. Pero ¿qué otra cosa hace muy complicado el sabor al percibirlo en la boca? ¿Y por qué les pongo una pieza musical acá, una partitura musical? Porque el sabor en el perfil, los ejemplos que vimos o los que mostró Hader, ustedes ven que es algo estático como una fotografía. Si yo le tomo una foto a Sergio y la llevo por ahí, digo, este Sergio es un Sergio que no se mueve, pero Sergio en realidad está cambiando todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, un perfil de sabor, cuando lo mostramos en una gráfica sensorial, es una manera de resumir lo que ese chocolate nos ofrece. Pero en realidad en nuestra boca, van a ver hoy, cuando se pongan los chocolates en la boca, van a ver que ocurre en el tiempo y que en ese sentido es más parecido a una pieza musical que a una imagen, ¿verdad? Y prefiero decir pieza musical que película, porque la película es totalmente visual y y en el sabor es un poco como que uno tuviera los ojos oscuros, los ojos cerrados, porque pues no lo ve, es más como la música, que uno no lo ve, pero sí se da cuenta que algo ocurre en el tiempo. Entonces hoy que se pongan los chocolates en la boca van a ver cómo al principio se percibe algo, en el medio se percibe otra cosa y al final otra. Y ocurren varias cosas al mismo tiempo. Uno al mismo tiempo que va sintiendo el amargor, está también sintiendo quizá la nota frutal. Entonces, solo para que hoy presten atención a eso, ¿verdad? Sin estresarse, solo sabiéndolo, y van a ver cómo uno disfruta de una manera totalmente diferente y pues también puede comparar productos, porque hay productos que se siente una cosa a la vez o tres estímulos, digamos, tres cosas diferentes, y hay otros chocolates que parecen una orquesta, pero lo que pasa es que ocurre como en 30 segundos, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber eso a la hora de probar algo para poder ir aprendiendo a apreciar ese sabor, tanto en su complejidad, pero también a lo largo del tiempo. Bueno, ¿cómo vamos a hacer hoy? Todos tienen la bolsita, pero antes de que empecemos a abrir la bolsa, les quiero decir que en el caso de los chocolates, estos son chocolates, no son masa de cacao. También se puede catar la masa de cacao para ver el perfil sensorial, pero la situación con la masa de cacao es que si uno no está entrenado, uno huele la masa de cacao y siente como una promesa de ese olor que va a probar un chocolate delicioso. Y cuando lo prueba, como no tiene azúcar, nos asustamos. Entonces, en este caso estamos catando chocolates. ¿Qué quiere decir chocolate? Que yo ya mezclé con ese cacao azúcar. Entonces son chocolates. Lo que vamos a hacer es tomar un cuadrito, todavía no lo hagan, lo van a desempacar, lo van a partir, lo van a ver, porque el chocolate, aunque hoy no es el énfasis, la apariencia, porque lo que el cacao nos da es principalmente el sabor, la apariencia del chocolate, digamos si se ve liso, si la apariencia homogénea, si es cuadrado, si es redondo, si es grueso, delgado, se lo da el chocolatero. Pero de todos modos es importante ver cómo se ve, porque si el acabado que le da el chocolatero no está bien, el sabor tampoco se va a percibir bien, porque la forma en que se va derritiendo es diferente. Entonces vamos a ver el chocolate, lo vamos a poner en nuestra boca, lo podemos partir en dos, nos ponemos el trocito de chocolate en la boca, primero lo olemos, luego lo vamos a poner en nuestra boca, lo vamos a morder unas 2 o 3 veces. Después, muy importante aquí, lo vamos a dejar que se derrita.
lo vamos a dejar que se derrita, no nosotros mordiéndolo y tragándolo, sino dejar que se derrita para que sea el chocolate el que haga el trabajo de liberación de sabor y nosotros quedarnos quietos como si estuviéramos oyendo una pieza musical. Y mientras se está derritiendo, pues vamos a solamente percibir, no tratar de ir a pescar los sabores porque entonces uno se pone nervioso y es como que en una película uno quisiera adelantarse a lo que va a pasar, ¿no? Uno va al cine, se relaja y después se acuerda de todo. Entonces es lo mismo aquí, vamos a percibir y solito se va a ir activando en nuestro cerebro pues los sabores, las emociones, el placer, y nuestra memoria sensorial puede que nos lleve en una dirección o en otra dependiendo. Entonces, ahora sí que sabemos qué vamos a hacer, les pido por favor que cada quien tome la bolsita grande y van a ver que tienen 4 bolsitas pequeñas, 1, 2, 3 y 4. Saquen por favor las 4 bolsitas y necesito que la coloquen enfrente de ustedes en ese orden, porque en la bolsita no están en ese orden. Entonces pongan el chocolate con el número 1 primero, el 2, el 3 y el 4. Los 2 primeros son cuadrados y están empacados en un papel aluminio gris y los otros están como en unos tonos cafés. ¿Estamos todos? ¿Sí? Muy bien, va. No. Déjenme antes explicarles una cosa. Algunos tienen una letra, en la bolsa grande donde lo sacaron hay diferentes grupos. Unos tienen la letra A, otros tienen la letra B, otros tienen la letra G, otros la letra M y otros la letra N. Eso solo para decirles que los 2 chocolates que tienen etiqueta azul, que son los del estudio, van a ser diferentes si tienen letras diferentes. Entonces, si aquí 2 personas de la misma mesa pues sienten otra cosa, es por eso. ¿Y por qué es así? Porque este estudio pues al final vieron cuántas muestras se tomaron, entonces la cantidad que se pudo procesar de cada muestra en chocolate es limitada. Ustedes están probando una cosa que son muestras preciosas, pues por decirlo así, para el estudio. Entonces por eso no había para todos de la A, para todos de la B, etcétera, y por eso es variada en cada mesa. Y los otros 2 chocolates son iguales para todos, porque estos son para hacerles ver otra cosa que les voy a explicar cuando ya lo estemos catando. Entonces, ahora sí, van a tomar el chocolate, bueno, primero recordémonos, ¿no? Lo leemos, lo partimos, lo ponemos en la boca, dejamos que se derrita, mientras tanto percibimos el sabor y cuando vayan percibiendo el sabor les voy a pedir que se metan en este vínculo QR para que escriban en su celular. Vamos a ver si funciona. Primero probemos. No, en la 1. Ay, se me adelantó la. Permítame un segundo. Ay, no. Aquí, va. Entonces le voy a pedir, Le voy a pedir a Marcela que le dé clic a donde dice Start Menti. Entonces, prueben su chocolate y cuando ya tengan idea de lo que van percibiendo, ahí pueden ver la rueda de sabor por si necesitan términos. Métanse a este QR y ahí pueden escribir las palabras que quieran de los sabores que vayan percibiendo. Si no tiene nada que ver con la rueda de sabor, lo que sienten, no importa. Aquí vamos a ir viendo lo que ustedes van a ir escribiendo. Entonces, hagamos silencio, tomen su bolsita número 1. Y lo más importante es que lo disfruten. Sí, las ilimitadas. Entonces, pueden quebrar el chocolatito, morderlo unas 2 o 3 veces, pero después
ponerlo entre la lengua y el cielo de la boca y sobar, digamos, hasta que se vaya derritiendo y pueden ir diciendo, tenemos notas floral, caramelo, ácido, suave, muy bien. También pueden decir cualquier otro término que se les ocurra, así sea mi niñez, la casa de mi tía, no importa. Frambuesa, cítrico, frutas, caramelo, panela, cereza, olor a especia suave, olor a tabaco suave. Van participando 25 personas, me aparece allá abajito. Vamos a dar un poquito más. Aquí sigue el QR, entonces pueden seguir agregándose. Sí, ya veo 30, no sé cuántas personas habremos acá, pero creo que como 100, ¿verdad? Más de 100. Entonces, con que lleguemos a 50 votando, ahí la podemos, vamos a ver. Ácido, panela, fácil, especie, suavidad, astringente, miel. Muy bien, mucho lenguaje veo aquí. Porque a veces lo que cuesta no es percibir, porque nuestros cuerpos funcionan igual y uno siente que hay algo. A veces lo que cuesta es ponerle palabras, ¿verdad? Panela va súper alto. Madera, amaderado, melaza, frutos amarillos, amargosito, cítrica, menta. Recordemos acá que nos va a salir mucha diversidad porque también tenemos muestras un poquito diferentes, ¿verdad? Yo veo que hay actividad, por eso no quiero frenarlos de la nada, porque ya llevamos bastantes, ya llevamos 61 de 72 que ya se metieron al link. Y mientras más grande la palabra, pues quiere decir que más personas lo han sentido así, ¿verdad? Bueno, entonces al finalizar de esta muestra, les recomiendo que si tienen agua en su mesa, que más o menos veo que en todas las mesas hay agua, tomen un traguito para neutralizar un poco el paladar y pueden pasar a la muestra 2. Y hacemos exactamente lo mismo. A mi infancia, ¿ve? Eso me encanta, mi infancia. Ahorita les voy a permitir poner notas, solo quiero ver aquí un poquito que tengo cacao, panela naranja madura, textura suave. Muy interesante, muchísimas gracias. Vamos a pasar a la segunda, al chocolate 2. Entonces le digo a Marcela, ¿puedes darle al… una A. Sí, el mismo. Los que ya están conectados les va a aparecer la siguiente pregunta. Sí, es el mismo QR. Yo que no soy de Colombia y soy de Guatemala, y entonces en Guatemala también usamos muchos diminutivos como aquí, pero por ejemplo nunca diríamos amargosito, pero acá yo creo que sí se utiliza bastante porque ya apareció en las dos. Vino, suave, dulce miel, amargo, madera, floral. A cada uno ahora les queda una tarea, aparte de que están poniendo aquí las notas, que se fijen un poco en qué se diferencia con la anterior. Traten de pensar en qué se diferencia, en el sabor, pues. Si una era más floral, menos floral, si una era menos madera, más madera, menos amargo, más amargo. Por ejemplo, Jader nos estaba mencionando que la diferencia en la tostión hacía que la misma muestra en una pareciera más frutas frescas y en otra más frutas marrones.
No sé, tal vez a ustedes les tocó un par de muestras con diferente tostión, a otros les tocó con diferente fermentación. Entonces, traten de pensar qué es la diferencia que vieron. Floral, melaza, especias, sabor a nuez, fresco. No me gustó el sabor, muy bien, muy válido también que a alguien no le guste. Y digamos que ahí hay una diferencia, ¿no? Es diferente cuando uno habla de si me gusta o no me gusta o de a qué sabe. Acá estamos tratando de responder más a qué sabe esta muestra, pero uno naturalmente, como ser humano, porque con nuestros sentidos también nos alerta, uno siempre va a sentir si esto me gusta o no. Uno va por la calle y ve una ropa y aunque nunca se la vaya a poner, uno inmediatamente dice me gusta o no me gusta. Entonces lo mismo pasa con los chocolates, con todo lo que vemos, uno automáticamente hace un juicio. Entonces es natural que surja si me gusta o no, ¿verdad? Y bueno, también depende a qué productos estemos acostumbrados a consumir. Y por ejemplo, los dos son chocolates con la misma receta, que tienen un 68% de cacao y un 32% de azúcar. A algunos les sonará muchos, a otro poco, pero por ejemplo, las chocolatinas que consumimos normalmente tienen mínimo 50% de cacao, de azúcar o más, ¿verdad? Y de cacao tendrán menos, tendrán un 30-40%. Entonces, acá por supuesto, como son chocolates en los que queremos que se exprese el potencial de sabor del cacao, pues no le puedo echar tanto azúcar, ni le puedo quitar todas las notas de sabor, porque si no, pues pierde su sentido, ¿verdad? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Veo mucho vocabulario, me parece tabasco, vean, sabor a caña, pasto, arándanos, vino dulce, redulce, o sea, a alguien le pareció amargo y a otro les pareció redulce, eso es normal. ¿Por qué? Porque cada uno tiene sus propias referencias, ¿verdad? Entonces, cuál es correcto y cuál es incorrecto no hay, sino que lo que hay que hacer cuando uno quiere hablar en el mismo idioma es sentarse y ver cómo le llamo yo a esto y por qué. Y ahí ya podemos hablar bien. Por eso es que en un panel, imagínense un panel con tantas opiniones diferentes, sería muy difícil generar como que datos para unos atributos, entonces hay que entrenar. Pero uno como consumidor, pues uno debe expresar lo que uno siente. Bueno, voy a pasar voy a dejar esto ahorita. Entonces la pregunta pues que nos hacemos naturalmente es ¿cuál es la diferencia? Bueno, les voy a comentar. Cada uno probó chocolate de una zona y la diferencia es que la segunda muestra tiene 48 horas más de fermentación que la primera. ¿Sí? Esa es la diferencia. Ahora, yo seleccioné muestras que todas tienen, les hace un poco de sentido. Claro, eso depende. ¿Cómo cambió la muestra? Depende del origen genético, de la mezcla genética que hablaba Jader que había al inicio, y cada zona era una mezcla genética diferente. Y bueno, en la fermentación se llevó a cabo el mismo proceso, pero el cambio es diferente si partimos de algo diferente. Entonces, vieron cómo cambiar.